Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy continuaremos con la miniserie que planteé en el capítulo anterior de analizar la trilogía de Bastán, estas tres películas de Netflix que se basan en los libros de la autora Dolores Redondo, esta autora de nacionalidad española, la cual la primera película es El Guardián Invisible, analizada en el capítulo anterior. Dejo el enlace por acá arriba para que puedan ir a verla, si no la han visto. Esta segunda película que analizaremos hoy es El legado en los huesos, estrenada en el año 2019, del mismo autor, que es Fernando González Molina. Y el día de mañana cerraremos esta miniserie con el análisis de la tercera película, que es Ofrenda a la tormenta. ¿Ok? Entonces, antes de comenzar, recuerda que te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita, así siempre te avisará YouTube cuando suba un nuevo video y no te lo pierdas. Y si te gusta este video, deja el like, que es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Así que sin más rodeos, comencemos el análisis de la segunda película. En la primera, recapitulando un poco de qué trataba la primera película, ocurrían una serie de asesinatos y de jóvenes que iban apareciendo día tras día en este pueblito en el norte de Navarra, España, que está cerca del río Bastán. ¿Ok? Y al final de cuentas era un thriller en donde la protagonista, que es Amaya Salazar, tenía que ir descubriendo diferentes pistas, uniéndola un poco con su pasado para descubrir quién era este asesino en serie. Ok, esa es la premisa de lo que es la primera película y un poco lo que señalaba quizás como un punto negativo o algo que no me terminó de encajar dentro de la primera película eran estos tintes sobrenaturales que posee la historia y que lo que me sacó un poco de contexto o un poco de la experiencia que iba teniendo o que estaba inmerso dentro de la película y de la historia fue que el conflicto principal se desarrollase, o sea, se solucionase a través de un hecho sobrenatural. Ok, entonces, ¿de qué va la segunda película? La segunda película ocurre prácticamente un año después de la primera, cronológicamente, en donde vemos nuevamente a Maya Salazar, que en este caso ahora está embarazada, en principio, y luego la vemos cuando ya han transcurrido 4 meses desde el nacimiento de su hijo. Eh, Eso en cuanto a en qué cronología está, ¿ok? Y lo que sí tiene esta película es que desde el principio te remonta a años antiguos de este pueblo, en donde se ve una especie de quema de brujas, al parecer, indicándote ya desde el comienzo que probablemente la historia se desarrolle, o al menos en esta segunda parte, se desarrolle un poco más lo que es esta parte esotérica de la historia. Lo cual tiene todo el sentido, puesto que efectivamente pasa así, ¿ya? En esta segunda película, lo que narra o cuál es el conflicto al final de cuentas es que nuevamente empiezan a ocurrir unos hechos extraños, en particular una serie de reos que están en prisión de este mismo pueblito, comienzan a suicidarse de manera extraña, puesto que antes de hacerlo van escribiendo en las paredes un mensaje que es tártalo, ¿ya? Y todos están relacionados por eso mismo. Incluso la madre de Amaya, en un intento de suicidio, también escribe lo mismo, lo cual ya lo empieza a volver relativamente un hecho extraño. Y nuevamente le piden a Amaya, que vuelve de su postnatal, que investigue esto, puesto que ha ganado cierto renombre, puesto que logró solucionar el caso en lo que es la primera película. ¿Ok? Eh, Adicionalmente, se incluye otro elemento dentro de esta narración o de este misterio, que es un poco la figura de la iglesia, puesto que quienes en principio quemaron a las brujas en este como primera escena con la que arranca la película, es una delegación cristiana o ligado a la iglesia católica, al final de cuentas. ¿Ok? Entonces se plantea un poco este hecho de que a lo largo de los años constantemente ha habido cierta disputa entre
por así decirlo, las personas locales y los religiosos. ¿Ok? Y aquí en esta segunda parte, o en esta segunda película, el papel de la Iglesia Católica tiene un cierto peso narrativo en cuanto a que desarrollan o impulsan esta parte un poco esotérica o un poco mística de la trama que posee la película. ¿Ok? En particular, de hecho, hay uno de los sacerdotes, que no recuerdo el nombre, pero cuando vean la película van a entender al tiro de a qué me refiero, que es, por así decirlo, director o como el que manda dentro de una institución psiquiátrica que en algún punto de la película llega a tener dentro de su instalación como paciente a la madre de Amaya, puesto que dentro de sus estudios, según él mismo lo explica, ellos están estudiando el mal de por sí. De hecho, plantea un caso súper morboso, si se quiere, o súper drástico, que es este padre que llega a la casa borracho una noche, golpea a la esposa, mata a los hijos, luego se va a preparar una cena y se duerme plácidamente. Lo que él plantea es que esa persona, al final de cuentas, no es que tenga una enfermedad mental, sino que el mal se ha apoderado de él, ¿ya? Y lo que busca estudiar es eso. Personas que al final de cuentas han perdido como todo sentido de humanidad y desde su punto de vista están, por así decirlo, atraídos o son la personificación del mal. Y una de estas personas sería la madre de Amaya. ¿Ok? Adicionalmente vamos a tener otra subtrama un poco planteando desde ya una cierta secta, por así decirlo, o ciertos rituales que implican sacrificios tanto de animales como de personas, en particular bebés, ¿ya? Y lo que al final de cuentas va a llevar a Amaya a descubrir cuál es el rol que su madre ha tenido en estas rituales o en estas creencias un poco místicas o un poco esotéricas. ¿Ok? Entonces, si bien existe nuevamente un leitmotiv que es descubrir qué hay detrás de una serie de muertes, esta segunda película sí se fue, que es un poco lo que planteaba en el video anterior, sí se va por el camino un poco más sobrenatural, por así decirlo, o más que sobrenatural, un poco indagar en este misticismo que rodea o que impregna este pueblito de España. ¿Ok? Por lo tanto, se deja de lado un poco lo que es un thriller policial, casi de libro, sino que se le agrega mucho más recurso sobrenatural, ¿ya? No obstante, no se abusa tampoco de ello, y eso es un punto positivo. Si bien, por así decirlo, está como en el ambiente, no es el motor de la historia, ¿ok? Y, o sea, sin entrar mayor en detalle, simplemente, ahora, o sea, sin mayores spoilers, por así decirlo, a eso me refería, simplemente comentar que nuevamente considero que el recurso de los flashbacks aporta mucho nuevamente a la historia, dado que nuevamente vemos flashbacks, sobre todo desde mi punto de vista los mejores flashbacks que hay durante la segunda película son los que involucran a la madre, puesto que si ya la detestaste y ya la odiaste en la primera película, aquí eso se eleva al cuadrado o al cubo o a la potencia que tú quieras, porque realmente, dado que en la primera película te la plantean como una madre abusadora de Amaya y no te explican muy bien el por qué hace lo que hace, en esta segunda película vemos que prácticamente lo que le hizo a Amaya o los flashbacks que nos muestran en la primera película son solo la punta del iceberg de todas las cosas por las que hizo pasar a Amaya cuando era pequeña, ¿ya? Y no solo eso, sino que también otros actos que Amaya desconocía en principio, puesto que ya era prácticamente un bebé, que cometió o que hizo su madre. A lo cual, aquí un factor que me sacó un poco de la experiencia es la reacción en particular del padre de Amaya, puesto que si lo que me están planteando es que
lo que ocurre en esta segunda película, en los flashbacks, cronológicamente ocurren antes de los flashbacks que vimos en la primera película, puesto que aquí en esta segunda nos muestran una Maya mucho más pequeña, incluso de bebé, es la pregunta de cómo el padre aún así sigue con ella, ¿ya? O sea, de hecho, mientras veía la película, en algún momento dije como, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo me vas a explicar que después estuviste con esa señora casado o al menos conformando una familia por 5 o 6 7 años, que es más o menos la edad que tiene Amaya en principio en la primera película? En verdad no se entiende mucho el por qué, aun cuando te plantean un poco esta suerte de tradicionalismo, si se quiere, de pueblo pequeño, donde hay que como con- eh, conservar la familia a toda costa, si se quiere. Hay acciones del padre que son bastante cuestionables, ¿ya? Y como te digo, al menos a mí me sacaron un poco de contexto o de esta experiencia que iba teniendo con la película, puesto que rayan un poco en lo que es creíble o en lo que no es creíble. Si vemos a un padre que en la primera película defendía bastante a Maya, cuesta, o al menos a mí me cuesta creer que haya como pasado o dejado que ocurrieran ciertos hechos que nos muestran en la segunda película. Pero bueno, es simplemente un detalle que quizás lo que quisieron al final de cuentas era simplemente narrar o representar una parte más cruenta y más ruda, si se quiere, o más fría de esta madre, de lo que ya no planteaba en la primera película, por así decirlo, que se superase a sí misma en su nivel de maldad. Pero bueno, eh, aún así es una buena película. En particular, a mí me gustó un poco más que la primera. Debo decir que he preferido la segunda película a la primera, como en un ranking de preferencia, si se quiere, puesto que estos hechos sobrenaturales, que es un poco lo que me rompió la primera película, acá los abordan de buena manera, los incluyen de manera orgánica dentro de la historia y los explican de mejor forma, ¿ya? Aquí sí los utilizan como un recurso narrativo, entonces cuando ocurren estos, entre comillas, sobrenaturales, te los ves venir, entiendes que son parte de este mundo, de este universo que han construido y no te sacan de contexto, ¿ya? Eso es un punto positivo de esta segunda película versus la primera. Así que eso, yo ahora probablemente continuaré en maratón la tercera parte para generar el tercer video y final de esta miniserie que he creado para el canal Enfrentados. Así que eso, totalmente recomendable y sí, o sea, respondiendo a la pregunta que planteaba en el primer capítulo de esta miniserie ¿es necesario ver las películas anteriores antes de ver Ofrenda a la Tormenta? La respuesta es totalmente sí. Efectivamente necesitas ver las dos primeras películas para ver la tercera, puesto que vas a entender mejor el contexto de los personajes, su pasado, sobre todo las tragedias de su pasado y que los han llevado a las situaciones que están hoy en día. ¿Okay? Y también porque al menos esta segunda película no posee, por así decirlo, un resumen que suele ocurrir cuando son películas como secuenciadas, que siempre la película que continúa tiene al principio algunas escenas un tanto de resumen. Legado en los Huesos no lo posee, va de lleno a su propia historia y asume, de hecho, que tú ya te viste en la primera película. Por lo tanto, si llegas de plano a ver Legado en los Huesos, probablemente no te enteres de muchas cosas que pasan en la primera película y que son importantes, y muy probablemente debe pasar lo mismo en la tercera, que va de lleno a su narración, a lo que quiere contar, su historia y la conclusión de esta trilogía, y probablemente no haya un mini resumen o especie de resumen en un principio. Por lo tanto, sí es, entre comillas, mandatorio y obligatorio haber visto la película 1 y la película 2 para ver la tercera, que estaremos comentando el día de mañana. Así que eso es todo por hoy. Si te gustó este video, como ya comentaba en un principio, dale like. Como siempre te dejo acá los cartelitos
con playlist y otro video que quizás te pueda gustar. Y acá a mi otro costado al gatito balto para que le hagas clic y te suscribas al canal. Y nosotros nos estaríamos viendo en un siguiente video. Adiós.